Bueno, vamos a continuar con... Ahora vamos a ver cuál es, o sea, con lo que es gases, y vamos a ver ahora lo que es la relación que hay entre el volumen y la presión cuando yo mantengo fija la cantidad de gas, o sea, el número de moles de gas, y la temperatura. Para eso supongamos que tenemos este manómetro en forma de J, ¿sí? Que está cerrado, ¿sí? En uno de los extremos. Entonces, supónganse que nosotros, ¿sí? Encerramos una determinada cantidad de gas, ¿sí? ¿Cómo la encerramos? Bueno, le agregamos mercurio aquí, entonces va a quedar atrapado aquí una cierta cantidad de moles de gas, ¿sí? Agregamos mercurio hasta que la altura en los dos brazos es exactamente la misma, ¿sí? Como la presión en este brazo es una atmósfera, si la altura son la misma, acá adentro, o sea, acá dentro de este tubo, en este volumen, también la presión es de una atmósfera, ¿sí? Medimos el volumen. Ahora, volvemos a agregar más mercurio hasta que ahora la columna, ¿sí? La diferencia entre los dos brazos, ¿sí? La altura de esta columna son 760 milímetros de mercurio. ¿Eso qué significa? Que en este punto y en este punto la presión tiene que ser exactamente la misma, ¿sí? Como la presión aquí adentro es la presión del gas, ¿sí? Nosotros podemos deducir que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera, más una atmósfera que está empujando aquí, aquí adentro tiene que haber una presión de 2 atmósferas, ¿sí? Si nosotros ahora medimos el volumen, nos vamos a encontrar que el volumen es la mitad del volumen que había originalmente. O sea, yo dupliqué la presión y el volumen disminuyó a la mitad. ¿Qué pasa si yo ahora agrego 760 milímetros de mercurio más como diferencia entre ese brazo y este otro brazo de la derecha? O sea, esta altura es exactamente 1520 milímetros de mercurio, o sea, 760 multiplicado por 2. Quiere decir que acá voy a tener 3 atmósferas, una atmósfera aquí, más otra atmósfera aquí, más otra atmósfera allí, ¿sí? Eso significa que yo tengo en este punto 3 atmósferas. Si yo ahora mido el volumen de ese gas, ahora contenido aquí adentro, fíjense que el volumen va disminuyendo. El volumen ahora aquí es 1/3 del volumen original. ¿Sí? Eso es lo que se comprueba experimentalmente. Si uno calcula, mide presión y mide el volumen, la presión y el volumen en la situación 2, la presión y el volumen en la situación 3, y así va cambiando, genera mayor cantidad de situaciones, si lo que uno puede obtener es una curva de, o sea, datos de presión versus volumen, ¿sí? Cuando uno grafica, ¿sí? Presión versus volumen, lo que uno encuentra son estos datos. Estos son los datos originales que obtuvo Boyle. Fíjense que Boyle no midió en milímetros de mercurio, sino que midió en pulgadas de mercurio y en pulgadas cúbicas, ¿sí? La pulgada es una medida de distancia igual que el milímetro, ¿sí? Bueno, entonces estos gráficos están dados en pulgadas de mercurio versus pulgadas cúbicas, ¿sí? Pero la relación en volumen es exactamente la misma, ¿sí? O sea, la relación es exactamente la misma porque la diferencia entre pulgadas y milímetros es un factor, y en este caso, como yo estoy haciendo relaciones, ese factor desaparece. Bien, fíjense que para una determinada presión yo tengo un determinado valor de volumen. Si yo aumento la presión al doble, fíjense que era 20 pulgadas de mercurio, lo llevo a 40 pulgadas de mercurio, ahora el volumen disminuyó a la mitad, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si yo grafico volumen versus 1 sobre P o 1 sobre P versus volumen, lo que voy a obtener es que todos esos datos me caen sobre una línea recta, ¿sí? Fíjense, a medida que yo aumento la presión, el volumen disminuye, ¿sí? Eso significa
ni más ni menos, y esta relación lineal de volumen versus 1 sobre P, que el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Sí? O sea, el volumen es inversamente proporcional a la presión. El símbolo de proporcionalidad en realidad se puede cambiar por un signo igual y una constante que multiplica, ¿sí?, a una de las variables que están en la ecuación de proporcionalidad. ¿Sí? O sea que yo puedo reemplazar este símbolo de proporcionalidad por un igual, por una constante multiplicada por 1 sobre P. Va a ser igual a B. ¿Sí? O sea, esto estaría reemplazando al signo de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces tengo que el volumen es igual a una constante multiplicada por 1 sobre P. ¿Sí? De hecho, esa constante es la pendiente de esta recta que yo tengo aquí. ¿Sí? Eso que, fíjense que si yo paso la presión multiplicando para este otro miembro, me queda que la presión multiplicada por el volumen tiene que ser siempre una constante. En cualquier situación, en cualquier punto, ¿sí?, si yo mantengo el número de moles constante, de gas constante, y la temperatura constante, ¿sí?, en cualquier situación el producto de la presión multiplicado por el volumen siempre me tiene que dar un valor que es constante. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que cualquier presión multiplicada por volumen en una situación 1 tiene que ser igual a la presión multiplicada por el volumen en una situación 2, siempre y cuando, de nuevo, la temperatura y la cantidad de moles de gas se mantenga constante. ¿Sí? Y acá puedo poner otro igual y poner P sub 3 por B sub 3 y así en todas las situaciones que nosotros tengamos. ¿Sí? Eso se tiene que mantener constante. Esa constante, como les decía recién, es la pendiente de esta recta que está aquí. ¿Estamos? Eso es lo que se conoce como la relación presión-volumen o ley de Boyle. ¿Sí? O sea, que el volumen es inversamente proporcional a la presión. O sea, si yo aumento el volumen, la presión disminuye. Si aumento la presión, el volumen disminuye. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si uno aumenta, el otro disminuye. Eso es básicamente lo que significa que sean inversamente proporcionales. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver cuál es la relación que hay entre la temperatura y el volumen. ¿Sí? Y eso lo hicieron primero un inglés y posteriormente un francés, Gay-Lussac. El inglés era Charles, y el que varios años después comprobó y la transformó en ley a esta relación entre la temperatura y el volumen fue Gay-Lussac. Por eso se llama ley de Charles y Gay-Lussac. Básicamente lo que uno tiene, supónganse que ustedes tienen el siguiente experimento. Tienen una cierta cantidad de moles de gas, ¿sí?, atrapados por una columna de mercurio. O sea que la presión acá adentro es la presión atmosférica, más, ¿sí?, la presión ejercida por esa burbuja o esa columna de mercurio que ustedes tienen allí. O sea que la presión es constante, porque la presión atmosférica es constante y el volumen de mercurio no está cambiando, con lo cual la presión es constante. Por otra parte, yo tengo un termómetro para medir cuál es, este es un termómetro infrarrojo que me permite medir cuál es la temperatura que tiene el gas allí adentro. ¿Sí? Estoy a una temperatura, ahora lo que hago es calentarlo el gas, ¿sí? Mido, ¿sí?, cuál es el volumen, o sea, lo primero que voy a ver cuando lo calienten es que el volumen aumenta. ¿Sí? Eso es la primera cosa que yo voy a notar. El volumen aumenta. O sea, si yo aumento la temperatura, el volumen aumenta. Y si yo puedo medir la temperatura del gas acá con el termómetro infrarrojo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo puedo medir el volumen y puedo medir la temperatura. Si yo mido para distintas situaciones, lo que yo voy a tener es una tablita como esta. Temperaturas, ¿sí?, para una temperatura en grados centígrados, luego acá tengo el equivalente en grados Kelvin, ¿cuál es el volumen? Otra temperatura, ¿cuál es el volumen? Otra temperatura, ¿cuál es el volumen? Otra temperatura,
cuál es el volumen. ¿Sí? Fíjense que la temperatura aumenta de abajo hacia arriba. ¿Sí? Estos son valores negativos de temperatura, o sea que este es el que tiene temperatura más alta. O sea que a medida que yo aumento la temperatura, fíjense que el volumen también aumenta. A diferencia del caso de recién, ¿sí? En donde nosotros teníamos volumen-presión, ¿sí? Y el volumen era inversamente proporcional a la presión, o la presión inversamente proporcional al volumen, eso significaba que cuando uno aumentaba uno de ellos, el otro disminuía. En este caso, cuando yo aumento la temperatura, aumenta el volumen. ¿Se entiende? Eso significa que la temperatura, o sea, y el volumen son directamente proporcionales. O sea, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. O sea, si uno aumenta, el otro también aumenta. De hecho, si uno grafica esos valores, ¿sí? Lo que obtiene son curvas o rectas parecidas a estas que se ven aquí. ¿Sí? Temperatura versus volumen. Bueno, en este caso, este primer gráfico muestra, ¿sí? Cómo es el gráfico de temperatura versus volumen para una cierta cantidad de moles de hidrógeno. Fíjense que son 0,002 moles de hidrógeno, ¿sí? Para una presión fija, pongámonos en esta línea verde, en estos datos en verde, son 2 atmósferas, ¿sí? O sea que para una presión de 2 atmósferas y esa cantidad de moles de hidrógeno, ¿sí? Si yo cambio la temperatura, o sea, tengo primero menos 100 grados centígrados, luego 0 grados centígrados, luego 100, algo así como 50 grados centígrados y luego 100 grados centígrados, lo que yo voy a ver es que el volumen va aumentando, ¿sí? Primero va a tener ese valor, después va a tener ese valor para 0, ese valor para 50 y ese valor para 100, ¿sí? De esa manera yo puedo formar esa recta. Se obtiene una línea recta, perfectamente recta. Si ahora yo cambio la presión externa, en lugar de 2 atmósferas, utilizo 1 atmósfera, ¿cómo esperan ustedes que sea el volumen? Bueno, el volumen va a tener que ser más grande. Si yo disminuyo la presión, ¿sí? Para la misma cantidad de materia, el volumen va a ser más grande. ¿Sí? Entonces, para una atmósfera hago exactamente lo mismo y obtengo otra recta, con otra pendiente. ¿Sí? Y si hago lo mismo para 0,75 atmósferas de mercurio, de hidrógeno, perdón, voy a tener otra recta, pero siempre líneas rectas, siempre y cuando la presión sea constante, yo voy a obtener, y el número de moles sea constante, voy a obtener rectas. Ahora fíjense que hay algo extraño con estas rectas. Si uno agarra y proyecta la línea recta hasta que corta con el eje de la temperatura, vemos que todas cortan el eje de la temperatura en el mismo número. Y ese número no es otra cosa en grados centígrados que menos 273.15. Ahora tiene sentido, si esa cuestión del por qué el 273.15. Bueno, es donde todas estas rectas vienen a parar. Ustedes dirán, ¿y por qué no fueron a temperaturas inferiores a la? Bueno, porque a temperaturas suficientemente bajas ya vamos a ver que estos gases se licúan. Y si seguimos bajando la temperatura, se vuelven sólidos, solidifican. Entonces, obviamente, ya no les puedo medir la presión. Entonces, realmente se puede medir, pero a una determinada temperatura. Ahora uno podría decir, bueno, genial, este 273.15 es cierto porque yo utilizo hidrógeno en todos los casos. ¿Qué pasa si yo utilizo otros gases? Bueno, si yo utilizo otros gases, fíjense que lo que obtenemos son estas curvas. Hidrógeno, helio, metano, dióxido de carbono, ¿sí? Monóxido de nitrógeno. ¿Sí? Son distintos gases, todos a una atmósfera de presión, o sea, la presión es constante, y para cada una de estas líneas, ¿sí? Para cada uno de estos sets de datos, la cantidad de materia es siempre la misma. ¿Sí? Para que entren en la escala, obviamente no pueden ser idénticas esa cantidad de moles, que esa cantidad de moles, que esa cantidad de moles, que esa cantidad de moles, sino tendríamos una escala, tendríamos un gráfico demasiado grande. Entonces, para que todos entren más o menos dentro de la misma escala, ¿sí? Utilizan esa cantidad de moles. Pero son fijas para cada set de datos. ¿Sí? O sea que para cada set de datos, el número, o sea, la cantidad de moles
de gases son constantes y la presión es siempre constante, una atmósfera de presión. Cuando nosotros graficamos estas curvas para esos gases que son distintos, ¿sí? Distinta cantidad de materia, de hecho, también, ¿sí? Vemos que también si proyectamos todas las líneas rectas, todas terminan en el 273.15. O sea que no depende de la naturaleza del gas, sino que es una propiedad intrínseca, ¿sí? De los gases. Ese 273.15 es la temperatura, es el cero absoluto de temperatura, el cero de termodinámica. O sea, no se puede tener una temperatura más baja que los 273.15 físicamente hablando. De hecho, en el laboratorio tampoco se puede llegar a tener 0 grados Kelvin. 0 grados Kelvin significa cero de energía. No hay ningún lugar en el mundo que tenga cero energía, ¿sí? O al menos, nosotros no tenemos ningún lugar en donde la energía valga cero, ¿sí? O sea que llegar al cero absoluto de temperatura, los menos 273.15 grados Kelvin, es imposible. Y fíjense que eso es 0 grados Kelvin, ¿sí? Fíjense que arriba está la escala en grados centígrados, abajo está la escala en grados Kelvin. Bien, lo importante de todo esto es que, evidentemente, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. O sea, yo puedo cambiar este signo de proporcionalidad, ¿sí? Por un igual y de nuevo una constante multiplicando, en este caso, la variable temperatura. O sea, me queda que el volumen es igual a una constante multiplicada por la temperatura. Si yo paso la temperatura a este miembro dividiendo, me queda que el volumen dividido la temperatura es igual a una constante, siempre. O sea que si yo cambio desde esa situación a esta situación, el cociente entre el volumen y la temperatura siempre tiene que ser exactamente el mismo. ¿Sí? O sea, si yo mantengo la misma cantidad de materia, la misma presión en cualquier punto sobre esta curva, se tiene que cumplir que el volumen dividido la temperatura me tiene que dar un valor constante, que no es otra cosa que la pendiente de esta recta que está acá. ¿Sí? Bien. Entonces, se tiene que cumplir esta ecuación. Y de hecho acá de nuevo le puedo poner igual a una situación 3, una situación 4, una situación 5. ¿Sí? O sea, que la ley de Charles y Gay-Lussac lo que me dice es que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura que este gas tiene. ¿Estamos? Así como el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión, ¿sí?, de ese gas, ¿sí?, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Es inversamente proporcional a la presión y directamente proporcional a la temperatura. El último caso, sí, es una relación que nosotros ya conocíamos, que la vimos cuando vimos estequiometría, que es la hipótesis de Avogadro, esa que decía que volúmenes iguales, ¿sí?, en las mismas condiciones de presión y temperatura, volúmenes iguales de cualquier gas, contenían el mismo número de partículas gaseosas. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, tengo 22,4 litros exactos de helio. Si mido la masa, son 4 gramos por mol. ¿Sí? El helio tiene un peso atómico de 4. ¿Sí? Si yo midiera la presión acá adentro, la presión sería una atmósfera y la temperatura 0 grados centígrados. O sea, yo tengo un mol. O sea, un mol de helio ocupa 22,4 litros. O sea, 6,02 por día a la 23 átomos de helio ocupan 22,4 litros. ¿Sí? El mismo volumen va a ser ocupado, fíjense, por molécula de nitrógeno. En donde una molécula de nitrógeno ahora es una partícula para el gas, es una partícula gaseosa, que es idéntica a una partícula de helio. Fíjense que no cambia absolutamente nada, ¿sí? La presión, por ejemplo, en este volumen y en este volumen es exactamente la misma. O sea, si yo tengo volúmenes iguales, significa que tengo la misma cantidad de partículas en las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿Estamos? Eso es válido para cualquier gas, ¿sí? O sea, el gas, ¿sí?, o las propiedades del gas, como la presión, el volumen, la temperatura, ¿sí?, no dependen del tipo de gas que yo esté utilizando, ¿sí?
no dependen de la naturaleza del gas, depende de la cantidad de partículas. Pero ya lo vamos a ver más adelante cómo es eso. Lo que es obvio es que si se cumple eso, es que si yo aumento la cantidad de partículas, tiene que aumentar el volumen. ¿Sí? O sea que el volumen tiene que ser directamente proporcional al número de partículas. Porque, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que volúmenes iguales es que tienen la misma cantidad de partículas. Si yo aumento el volumen es porque aumenté la cantidad de partículas. ¿Se entiende? Si disminuyo el volumen es porque disminuí la cantidad de partículas. Es casi una consecuencia de la hipótesis de Avogadro. ¿Sí? O sea, que esta proporcionalidad, que el volumen es directamente proporcional al número de partículas, es una consecuencia de la hipótesis de Avogadro. Entonces, nuevamente, cambiamos o reemplazamos el símbolo de proporcionalidad por el igual y una constante que multiplica, en este caso, al número de moles, ¿sí? Llego a esta relación, que volumen dividido el número de moles igual a una constante. Nuevamente, volvemos a tener que para cualquier situación se tiene que cumplir esa relación. ¿Sí? Bien. Allí ustedes ven un link que también es muy interesante que lo exploren y vean, es el mismo que les hablaba en el otro video, es también de la Universidad de Colorado, también está en inglés. No sé, exploren un poco, a lo mejor también está en español, no estoy seguro, la verdad que no lo exploré lo suficiente, porque me metí en la versión en inglés y la verdad que me olvidé de explorar si está en español. Fíjense ustedes, pero la última está en inglés bastante transparente al nivel técnico que nosotros podemos llegar a utilizar. Así que lo entendemos, no hay ningún problema. Entonces, fíjense de manera global y para resumir, que el volumen es inversamente proporcional a la presión, es directamente proporcional a la temperatura y es directamente proporcional al número de moles. Con lo cual yo puedo escribir que el volumen es directamente proporcional a moles multiplicado por la temperatura dividido la presión. ¿Esto qué significa? Que el volumen es directamente proporcional al número de moles a temperatura y presión constante, ¿sí? Bueno, eso no se lo dije acá cuando les contaba esto de la hipótesis de Avogadro. Obviamente la hipótesis de Avogadro es cierta, de nuevo, a temperatura y presión constante, ¿sí? Entonces, fíjense que el volumen es directamente proporcional a el número de moles a temperatura y presión constante, o es directamente proporcional a la temperatura a cantidad de materia y presión constante, o es inversamente proporcional a la presión a cantidad de materia y temperatura constante. ¿Sí? Luego yo reemplazo en esta ecuación el símbolo de proporcionalidad por una constante que ahora no le vamos a llamar K, le vamos a llamar R. Entonces me queda R multiplicado por N multiplicado por T dividido P. Reacomodando, me queda que P por B es igual a N por R por T. Básicamente, como reacomodé, pasé esta presión multiplicando al volumen acá al otro término. ¿Sí? Esta es la que se conoce como ecuación del gas ideal. ¿Sí? Ecuación del gas ideal. Que la presión multiplicada por el volumen es igual al número de moles multiplicada por la constante universal de los gases, que es R, ¿sí? Por la temperatura. Entonces, si yo escribo la presión en atmósferas, el volumen en litros, el número de moles en mol y la temperatura en grados Kelvin, esa R, esa constante universal de los gases, vale 0,082. Litros multiplicados por atmósfera dividido grados Kelvin multiplicados por mol. ¿Sí? O, si yo en lugar de atmósfera estoy utilizando pascales o kilopascales, ¿sí? Ese R en kilopascales vale 8.314. Es raro que nosotros utilicemos ese valor de R. Normalmente el que más se utiliza es en litro atmósfera dividido grados Kelvin mol, o sea, el 0,082. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar la presión en atmósfera y no en kilopascales, ¿sí? Luego el volumen siempre se utiliza en litros, el número de moles obviamente en moles, no hay otra forma, y la temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Acá sí la temperatura tiene que ser sí o sí en grados Kelvin, no puede ser en grados centígrados, está definida en grados Kelvin la ecuación, ¿sí? Bien,
Ahora hablamos nosotros qué es la ecuación del gas ideal. La pregunta es, ¿qué es un gas ideal? El gas ideal se define como una sustancia gaseosa hipotética, o sea, por eso se llama ideal, ¿sí? Porque no existe, es ideal, ¿sí? Eso es lo mismo que cualquier cosa que uno idealiza. La idealiza porque normalmente no existe, ¿sí? Serían las condiciones, ¿sí? Óptimas. Bueno, el gas ideal de hecho no existe como tal, ¿sí? O sea que es una sustancia gaseosa hipotética cuyo comportamiento es independiente de las fuerzas atractivas y repulsivas. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que es un gas que no interacciona entre sí. Las fuerzas atractivas y repulsivas no tienen, ¿sí? No hay ningún tipo de interacción entre las partículas del gas. Eso es lo que es un gas ideal, ¿sí? Y que puede describirse su comportamiento completamente por la ley de los gases ideales, esa de que P por B igual a N por R por T. O sea, un gas que cumple con la ecuación cuyo comportamiento se puede representar, o sea, se puede describir con la ecuación de los gases ideales, es un gas ideal, ¿sí? Pero lo que les decía, no existe. No obstante, ¿sí? En función de este gas ideal, yo puedo, ¿sí? Prever cómo se va a hacer el comportamiento de un gas real, ¿sí? O sea que los gases reales en muchas condiciones se comportan como si fueran un gas ideal, aproximadamente como si fueran un gas ideal. Entonces, si nosotros utilizamos la ley de los gases ideales, ¿sí? Podemos predecir el comportamiento que van a tener en determinadas situaciones, ¿sí? ¿Cuándo yo no puedo utilizar o cuándo los gases reales dejan de comportarse como ideales? Bueno, cuando precisamente estas fuerzas atractivas y repulsivas yo no las puedo obviar más, ¿sí? ¿Qué es lo que yo dije? ¿Por qué los gases yo puedo decir que se comportan como ideales? Porque se mueven rápido, así como las manos mías. Entonces prácticamente uno no se ve con el otro, se ve durante muy poco tiempo. Entonces, si bien es cierto que siempre hay interacción entre moléculas, ¿sí? Aún entre las no polares tenemos interacciones del tipo dispersivas, ¿sí? Siempre hay interacciones y por eso es que se puede obtener un líquido y un sólido, ¿sí? Si la velocidad es muy grande, ¿sí? La interacción naturalmente va a ser muy baja. O sea, que si yo empiezo a enfriar las moléculas, ¿sí? Le empiezo a bajar la temperatura, la velocidad cada vez más lenta y ahora tienen tiempo para interactuar. Entonces, cuando tienen tiempo, cuando la velocidad es baja, o sea, la temperatura es muy baja, empieza a haber interacción, empieza a verse manifestada esa interacción que siempre existe, y entonces allí los gases dejan de comportarse como ideales. ¿Es la única situación a baja temperatura en donde dejan de comportarse como ideales y en donde empiezan a aparecer fuerzas intermoleculares? No. Si yo le aumento la presión, por ejemplo, yo puedo aumentarle la presión bajándole el volumen. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Obligando a que las partículas, supongamos que estamos a una temperatura fija, con lo cual siempre se mueven en la misma velocidad, pero si yo cada vez las estoy comprimiendo más una contra la otra, se mueven a la misma velocidad, a mayor velocidad, pero están siempre pegadas una con respecto a la otra, o sea que a altas presiones, ¿sí? Lo que yo hago es forzar a que las partículas estén más juntas y por lo tanto pasen más tiempo juntas y mientras más tiempo pasan juntas, ¿sí? Empiezan a aparecer esas interacciones. O sea, que a bajas temperaturas o a muy altas presiones, ¿sí? Los gases dejan de comportarse como gases ideales, ¿sí? Y ya no se puede utilizar esta ecuación del gas ideal. Empieza a haber desviaciones, ¿sí? Pero para presiones y temperaturas, ¿sí? Como las atmosféricas, uno puede, o sea, entre 0 y 100 grados centígrados o incluso un poco menos, y alrededor de una atmósfera de presión, incluso bastante menos, yo puedo utilizar la ecuación de los gases ideales como una muy buena aproximación de cómo va a ser el comportamiento de un gas real. ¿Sí? Bueno, vamos acá a definir una cuestión que muchas veces hemos utilizado, pero que no le hemos dado una definición realmente formal, que son las condiciones estándar de presión y temperatura.
Las condiciones estándar es como una definición de cuál es una condición, digamos, estándar, como lo dice la palabra, ¿sí? Una condición en la que todos nos ponemos de acuerdo, en donde se reportan, ¿sí?, los datos, ¿sí? La presión estándar, ¿sí?, es una atmósfera, ¿sí?, o sea, 760 milímetros de mercurio, y la temperatura estándar es el punto de congelación del agua, 0 grados centígrados, o sea, 273.15 grados Kelvin, ¿sí? O sea, condiciones estándar de presión y temperatura implican 273.15 grados Kelvin y una atmósfera de presión. Bien, entonces, fíjense que si nosotros utilizamos la ecuación del gas ideal, ¿sí?, para un mol de cualquier gas, ¿sí?, en condiciones estándar de presión y temperatura, o sea, la temperatura es 273.15 y la presión es una atmósfera, la constante de los gases es 0,082 litro atmósfera dividido grados Kelvin por mol. Si hacemos la cuenta, fíjense que el mol de acá se va con este mol, el grados Kelvin de acá se va con este grado Kelvin, y la atmósfera de aquí se va con esta atmósfera de aquí. Entonces el resultado da en litros. Cosa que está bien, porque nosotros lo que vamos a calcular es un volumen, ¿sí? O sea, que si hacemos este cálculo, nosotros encontramos que el volumen en condiciones estándar de presión y temperatura es 22,4 litros. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que un mol de cualquier gas en condiciones estándar de presión y temperatura ocupaba un volumen de 22,4 litros y ese dato lo utilizamos en estequiometría para hacer los cálculos que involucraban gases? Bueno, aquí está la demostración desde dónde salen los 22,4 litros. Aquí también está, en esta parte, pudimos demostrar de dónde sale, o conocer de dónde sale ese menos 273.15 grados Kelvin, ¿sí? ¿Por qué es que sale? Bueno, fíjense ustedes, esto es si un gas fuera ideal. Ahora acá lo que primero ven ustedes acá abajo es más o menos cuánto es 22,4 litros. 22,4 litros son aproximadamente en volúmenes, ¿sí? Así es como se ve una pelota de básquet, que es algo más o menos estándar, ¿sí? Y esto es lo que es 22,4 litros. Son aproximadamente 3 pelotas de básquet en volumen, 22,4 litros. Lo que ustedes tienen acá, ¿sí?, son cuál es el volumen de un mol de cada uno de estos gases medidos a 273.15 grados Kelvin y una atmósfera de presión. Y fíjense, el helio son 22,4, el argón 22,4 prácticamente, el hidrógeno 22,4, el nitrógeno 22,4, el oxígeno 22,4. Fíjense que aquí en el dióxido de carbono recién empieza a haber una pequeña desviación, y en el amoníaco, ¿sí? Fíjense, en el amoníaco es bastante grande. Recuerden que tanto en el dióxido de carbono como en el amoníaco, el dióxido de carbono es una molécula que es relativamente grande, con una nube electrónica relativamente grande, con lo cual las interacciones de tipo de London que va a haber son más o menos importantes. Entonces, mientras más importantes sean esas fuerzas atractivas o repulsivas que existan entre las moléculas, ¿sí?, mayor va a ser la desviación de la idealidad. Como estas tienen fuerzas intermoleculares relativamente débiles, en el caso del helio, el argón, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí?, se comportan prácticamente como un gas ideal, ¿sí? Fíjense que el amoníaco es el que más se desvía, pero recuerden, el amoníaco puede formar puente hidrógeno, ¿sí? Es una interacción fuerte, entonces es esperable que el amoníaco, ¿sí?, en condiciones estándar de presión y temperatura, digamos, se desvíe un poco de lo que es el comportamiento ideal. Si se comportara de manera ideal, deberían todos tener un volumen de 22,414 litros, ¿sí? Bien. O sea que realmente funciona bastante bien para gases reales la ecuación del gas ideal, ¿sí? Fíjense cómo nosotros podemos, utilizando la ecuación del gas ideal, determinar, por ejemplo, la masa molar de una sustancia gaseosa, ¿sí?
Veamos cómo es eso. Tenemos la ecuación del gas ideal, la podemos reacomodar, ¿sí? Para tener volumen dividido número de moles. Básicamente lo que hago es pasar los moles dividiendo, y este volumen pasa dividiendo esta presión, pasa dividiendo a este otro término. Me queda volumen dividido número de moles igual a R por T dividido P. El número de moles de cualquier sustancia gaseosa, líquida, la que a ustedes les guste, yo la puedo calcular como una masa dividido su masa molar. Si yo la masa total la divido por cuánto pesa un mol, lo que yo puedo obtener es cuántos moles yo tengo. Esto es una ecuación general que no es particular de los gases, sino que es general para cualquier sustancia en cualquier estado de agregación. ¿Sí? Si ahora yo reemplazo el número de moles por la masa dividido la masa molar, en esta ecuación, lo que tengo es esto. Luego, si reacomodo, paso la masa molar para este término multiplicando, me queda, ¿sí? Y después lo que hago es invertir toda la ecuación, ¿sí? Me queda que la masa dividido el volumen es igual al peso, ¿sí? Multiplicado por la masa molar dividido R multiplicado por T, ¿sí? Fíjense que para pasar esto está dividiendo el denominador, ¿sí? Entonces, en realidad, esto cuando pasa para acá, pasa dividiendo. O sea, multiplicando a P. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, después cuando lo invierto, me queda de esta manera. Bueno, eso es matemática álgebra básica, digamos. No hay misterio allí. La masa dividido el volumen es densidad. ¿Sí? O sea que a esto yo lo puedo reemplazar por la densidad. O sea, me queda que la densidad de esa sustancia es igual, esa sustancia gaseosa, es igual a la presión por la masa molar por R por T. La densidad es algo que yo puedo medir, porque si tengo una balanza puedo conocer la masa de gas, si tengo un instrumento que me puede medir el volumen, ¿sí? Un instrumento de vidrio que me permita medir volumen, yo puedo medir el volumen, por lo tanto puedo calcular la densidad. O sea que la densidad es algo que yo puedo obtener experimentalmente. La presión experimentalmente se puede medir, la temperatura con un manómetro, y la temperatura se mide con un termómetro. R es una constante, ¿sí? Con lo cual, lo único que me quedaría por averiguar, si yo pudiese medir la densidad, la presión y la temperatura, sería la masa molar. Despejo la masa molar y me queda que la masa molar es la densidad multiplicada por R, multiplicada por T, dividida por P. Como estas tres magnitudes, ¿sí? Densidad, temperatura y presión, yo las puedo medir experimentalmente, yo puedo, digamos, obtener o medir experimentalmente la masa molar de cualquier gas. ¿Sí? Bien. Veamos qué pasa si yo tengo una mezcla de gases, porque hasta el momento nos hemos centrado siempre en las propiedades, pero de gases puros, no de cuando yo mezclo gases. ¿Qué sucede cuando yo agarro y mezclo más de un gas en un mismo recipiente? Bueno, si el volumen y la temperatura se mantienen constante, ¿sí? Yo puedo reescribir la ecuación ideal de los gases de esta manera. Presión es igual a N, recuerden que P por B es igual a N por R por T. Paso el volumen para acá abajo. Si volumen y la temperatura son constantes, todo esto que está entre paréntesis es una constante, no cambia. Eso significa que la presión es directamente proporcional al número de moles. ¿Sí? En donde, fíjense, N es simplemente el número de moles. No me dice nada acerca de la identidad. ¿Sí? Por ejemplo, el peso molecular que tiene ese gas, o el peso atómico que tiene ese gas. El volumen molar que tiene ese gas. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es cuenta partículas nomás. No tiene en cuenta la naturaleza del gas. O sea que la presión no depende del tipo de gas. Depende únicamente del número de moles de gas. El número de partículas. No de cuál es la masa, de cuál es el volumen, nada acerca de ese gas. Para la ecuación del gas ideal, sí, no tiene en cuenta la naturaleza del gas. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense, supónganse que yo acá tengo el gas oxígeno y tengo 159 milímetros de mercurio.
adentro de este otro recipiente que tiene exactamente el mismo volumen, ¿sí? Tengo nitrógeno a 593 milímetros de mercurio de nitrógeno en la presión, ¿sí? Si ahora yo agarro este gas, el oxígeno, y lo meto adentro del recipiente que ya tiene nitrógeno, ¿cómo las partículas de estos gases no van a interaccionar entre ellas? ¿Sí? En realidad, esta mezcla de gases se comporta como si fuese un gas puro. ¿Se entiende? Da igual si acá yo tengo nitrógeno, oxígeno, flúor o cualquier otro gas. ¿Se entiende? Cuando yo lo mezcle, en realidad cada partícula se comporta como una identidad propia. Con lo cual, ¿sí? La presión total tiene que ser la sumatoria de las dos presiones anteriores. A esto se lo llama presión parcial de oxígeno, a esto es la presión parcial de oxígeno, o sea, la presión parcial de oxígeno es 159 milímetros de mercurio, la de nitrógeno es 593 milímetros de mercurio, y la presión total tiene que ser la sumatoria de estas dos presiones parciales. Eso es lo que dice la ley de Dalton, ¿sí? La ley de Dalton dice que la presión total ejercida por una mezcla de gases es la suma de las presiones parciales de cada uno de los componentes. La presión parcial de oxígeno es la presión que ejercería las moléculas de oxígeno en este recipiente cuando están ya en la mezcla, como si estuvieran solas, como si el nitrógeno no estuviera presente. Y la presión parcial de nitrógeno es la presión que ejercerían las moléculas de nitrógeno como si el oxígeno no estuviese presente. ¿Se entiende? Bueno, entonces que la presión total es igual a la presión parcial de nitrógeno más la presión parcial de oxígeno. Pero la presión parcial de nitrógeno yo la puedo calcular por medio de la ecuación de los gases. Serán los moles de nitrógeno multiplicado por R multiplicado por T dividido B. Como el volumen es siempre el mismo y la temperatura se supone que la mantuvimos constante en este experimento, todo esto es una constante, ¿sí? La presión parcial de oxígeno es igual el número de moles de oxígeno multiplicado por R multiplicado por T dividido B. Los volúmenes son iguales, las temperaturas son iguales, o sea, esto yo lo puedo sacar como común denominador, entonces me queda que la presión total es igual a la sumatoria del número de moles, ¿sí? Multiplicado por R por T dividido B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a definir una magnitud que es muy importante para gases, que es una medida de la cantidad de materia que yo tengo, ¿sí? Es de hecho una de las unidades de concentración, que vamos a ver más adelante también cuando veamos soluciones, en unidades de concentración. Bueno, la fracción molar, ¿sí? Es una unidad de concentración, ¿sí? Una medida de la cantidad de sustancia que yo tengo. Entonces, la fracción molar, sí, que se representa con la letra X, esta, de cualquier componente de una mezcla, es la relación entre el número de moles de ese componente o de esa sustancia, dividido el número de moles totales que hay en la mezcla. Supónganse que yo tengo una mezcla de la sustancia A y la sustancia B, la fracción molar de A va a ser igual al número de moles de A dividido el número de moles totales, que no es otra cosa que el número de moles de A más el número de moles de B. O sea que la fracción molar de A va a ser igual a los moles de A dividido el número de moles totales. Y así, de la misma manera, yo puedo ver cuál es la fracción molar para B. La fracción molar para B será igual a la número de moles de B dividido el número de moles de A más el número de moles de B. ¿Sí? La fracción molar es una cantidad que es adimensional, o sea, no tiene dimensiones porque lo que yo estoy dividiendo son moles dividido moles, con lo cual me queda dimensional. Y puede tomar un valor numérico que va entre 0 y 1. Si la fracción molar de A vale 1, eso significa que no hay otro componente en esa mezcla. O sea, yo tengo en ese recipiente únicamente A puro. El 100% de la muestra es A. Si la fracción molar vale 0, de A vale 0, significa que no hay A. Entre 0 y 1 significa que hay una mezcla de A con alguna otra sustancia. ¿Sí? La suma de las fracciones molares de todos los componentes que tienen una mezcla tienen que ser igual a 1. ¿Sí? Una vez que definimos fracción molar, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a considerar una mezcla de gases. Suponemos que tenemos A y B.
adentro de un recipiente, ¿sí? Que tiene un volumen determinado B. Ahora lo que hacemos es evaluar va a ser la relación entre la presión parcial de A, ¿sí? Y la presión total. La presión parcial de A se puede calcular como el número de moles de A multiplicado por R multiplicado por T dividido B. Y la presión total, ¿sí? Como el volumen del recipiente es el mismo, la temperatura del ambiente es exactamente la misma, la presión total va a ser el número de moles totales, el número de moles de A más el número de moles de B, porque esto tiene A y B nada más, el número de moles totales por R por T dividido B. Si yo ahora divido la presión parcial de A dividido la presión total, ¿sí? Tengo matemáticamente esto. Ahora, esto, R por T dividido B, es igual que el R por T dividido B que está acá. O sea, esto se va con esto. Entonces me queda que la presión parcial de A dividido la presión total es igual al número de moles de A dividido el número de moles totales. Ahora, esto es la fracción molar de A. ¿Sí? Entonces, la presión parcial de A dividido la presión total es igual a la fracción molar de A. ¿Sí? Entonces, si nosotros reacomodamos, encontramos que la presión parcial de cualquier componente en una mezcla, ¿sí? Es igual a la fracción molar de ese componente en la mezcla multiplicada por la presión total. ¿Sí? De esa manera yo puedo calcular cuál es la presión parcial de cada sustancia si yo conozco la fracción molar y la presión total. Por último, vamos a ver qué es, qué ocurre, digamos, con los gases reales. Porque hasta ahora hemos hablado de los gases ideales y hemos dicho que en realidad los gases ideales no existen, pero que son una muy buena aproximación al comportamiento de los gases reales. Fíjense que lo que yo he graficado acá es P por B dividido N por R por T, en donde N, ¿sí? O sea, si yo hago esta relación de P por B dividido NRT, de la ecuación de los gases ideales, esto tiene que ser igual a 1. Porque P por B es igual a N por R por T. Si yo lo divido, me tiene que dar 1. ¿Sí? Entonces, si yo grafico, ¿sí? Esta magnitud, ¿sí? En función de la presión, ¿sí? Lo que yo obtengo son estos gráficos que se ven acá. Si estos gases se comportaran como ideal a cualquier presión, ¿se acuerdan que yo les había dicho que los gases ideales a presiones muy altas significaba que llevaban las moléculas muy cerca, había fuerzas, empezaban a operar las fuerzas de interacción entre las moléculas y los gases dejaban de comportarse como ideales? ¿Sí? Bueno, si se siguieran comportándose, si fueran ideales a cualquier presión, o sea, si el gas se comportara de manera ideal a cualquier presión, en realidad lo que uno debería haber visto es una recta que sigue la línea punteada esta. Siempre debería haber cumplido la ecuación de los gases ideales. Bueno, la realidad es que no la cumple. Fíjese que ustedes tienen hidrógeno en la línea violeta, se desvía por encima del comportamiento de lo que dice la ecuación de los gases ideales. El nitrógeno primero se desvía negativamente y después positivamente. El oxígeno lo mismo, pero es un poco más pronunciado. ¿Sí? El etano es, fíjense que se desvía bastante de la idealidad y después empieza a subir. Pasa lo mismo con el dióxido de carbono. ¿Sí? Si graficáramos el amoníaco o el agua, también veríamos una cosa bastante parecida. Pero fíjense las presiones. Acá tenemos 0 atmósferas, y estos ya son 200. 200 atmósferas es mucha presión. ¿Sí? Fíjense que acá en el segundo gráfico vamos entre 0 atmósferas y 10 atmósferas. ¿Sí? Una atmósfera está acá. O sea, que en esta región, ¿sí? Fíjense que el comportamiento de los gases, esta relación, está siempre bastante cerquita de 1. O sea que hasta dentro de lo que son las presiones relativamente bajas, a presiones relativamente bajas, ¿sí? La ecuación de los gases describe muy bien, de los gases ideales describe muy bien a los gases, a cualquier gas real. ¿Sí? No se desvía tanto del comportamiento ideal. ¿Por qué se producen estas desviaciones? Por lo que yo les había dicho a ustedes. Que
a altas presiones es como que yo forzo a las moléculas a estar una bien cerquita de la otra y empiezan a aparecer las fuerzas de interacción intermolecular. Si las fuerzas esas son atractivas, la desviación es negativa. Si las fuerzas de interacción son repulsivas, lo que vemos son desviaciones positivas, ¿sí? O sea que a relativamente bajas presiones, las fuerzas atractivas son las predominantes, pero a presiones, cuando las presiones son muy grandes, o sea, ya forzo mucho a que las moléculas, ¿sí?, las nubes electrónicas empiecen a interactuar demasiado, ¿sí? Entonces las nubes electrónicas se empiezan a repeler, entonces, sí, al principio es negativa la desviación y después las fuerzas repulsivas le empiezan a ganar a las fuerzas atractivas y terminan teniendo un comportamiento de desviación positiva, ¿sí? Fíjense acá, porque la presión es uno de los efectos. La otra cuestión que nosotros habíamos visto es que si la temperatura bajaba mucho, ¿sí?, básicamente la energía cinética de las partículas disminuía, la velocidad disminuía, y ahora yo le daba tiempo para que empezaran a interaccionar y se desviaran de la idealidad. Fíjense, aquí yo tengo en este gráfico, es cómo es P por B dividido en RT para distintas presiones para el nitrógeno, ¿sí? A 3 temperaturas distintas. Fíjense, 173 grados Kelvin, ¿sí? Esos son son más de menos 100 grados centígrados negativo de temperatura, o sea, es una temperatura relativamente baja, bastante baja. 298 son 25 grados centígrados, y 873, digamos, una temperatura muy alta. Entonces tenemos el violeta, que es una temperatura relativamente baja, el verde, que es una temperatura de 25 grados centígrados, temperatura ambiente, y el rojo, una temperatura realmente muy alta. Fíjense, ¿cuál es el que se comporta más idealmente? El de la temperatura más alta. A mayor temperatura la energía cinética es muy grande, entonces la probabilidad de que las moléculas interaccionen es muy baja. Pero a medida que yo empiezo a bajar la temperatura, ¿sí?, las moléculas cada vez empiezan a interaccionar más, y fíjense que a 173 grados Kelvin, ¿sí?, yo tengo ese fenómeno que veo de que las fuerzas atractivas empiezan a ser importantes, y después a presiones suficientemente grandes, ¿sí?, las fuerzas repulsivas empiezan a operar y empiezo a tener desviaciones, primero negativas debido a las fuerzas atractivas y después positivas debido a las fuerzas repulsivas, ¿sí? Bien. Con eso hemos llegado al fin con gases y terminamos con lo que es este video.